Bienvenidos a este video. Mi nombre es Wendy Cristal Rodríguez Castro y soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es sobre la materia de Estadística Inferencial 2, unidad 4, que habla sobre el control estadístico de procesos. Es sobre la carrera de Ingeniería Industrial impartida por el docente Juan Morales Ibarra Juan José. Vamos a hablar sobre el control estadístico de procesos, específicamente las gráficas de control para la variación y la media. Vamos a ver un poco de teoría y después vamos a ver dos ejemplos. Nos dice que los datos de procesos son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, método y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje generalmente es vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. Variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o un servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable, la cual resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Y por último, una gráfica de control de una característica de procesos, como la media o la variación. Consiste en valores gráficos en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. Una vez leídos estos conceptos, vamos a pasar con el primer ejemplo, que nos habla sobre un monitoreo de refrescos de 12 onzas. Y nos plantea que una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que se ha reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio de procesos tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Y nos pide elaborar las siguientes gráficas: una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, una gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico, y por último se ha tomado la decisión de incrementar la muestra de 10 unidades del día por 30 días, elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Nos vamos a ir a Minitab, en donde ya tenemos pues los datos capturados allá, que son las 5 muestras durante los 30 días. Bueno, y aquí estamos en Minitab y aquí tenemos las muestras, las onzas y los días, ¿no? Tenemos alrededor de, me parece que son 150 muestras. Recordemos que cada día se obtuvieron 5 muestras, por eso el día 1 tenemos 5 muestras, en el día 2 tenemos sus 5 muestras, en el día 3 5, y es por eso que, como fue durante 30 días, es por eso que son en total 150 datos. Bueno, si nos vamos al ejercicio, nos está pidiendo una gráfica de rachas y determinar si todo está bajo control. Entonces nos vamos a ir aquí a estadística, gráficas, herramientas de calidad y gráfica de corridas. Aquí vamos a seleccionar onzas y el tamaño de su grupo es 5. Primeramente lo vamos a realizar con uno para que nos grafique todos los datos por separado. Le damos en aceptar. Ahora le vamos a dar control E para regresarnos a la pantalla y le vamos a poner aquí 5, que es lo que en representación de la muestra que nos está diciendo en el ejercicio. Le damos a aceptar y aquí ya tenemos las dos. Ay, se perdió la otra. Acá está atrás. Sí.
Así. Aquí están. Bueno, entonces vamos a analizar estas dos. Primeramente, aquí en la gráfica de corridas de onzas, en donde la muestra es 1, pues podemos ver cómo están todos los 150 datos graficados. Y aquí en observaciones, pues tenemos el número de corridas de la mediana, que fue 86, número de corridas esperadas 76, las corridas más largas de la media fue 5, valor P aproximado para crear conglomerado es de 0.9 y valor de P aproximado para las mezclas es de 0.05. Aquí al tener un valor de 0.05 podemos determinar que tenemos evidencia suficiente para ver que tenemos datos distribuidos en ambos lados, hacia arriba y hacia abajo. Entonces aquí también tenemos el número de corridas hacia arriba y hacia abajo, como les había comentado, es de 100, corridas esperadas 99.7, corrida más larga hacia arriba y hacia abajo 5, valor de P aproximado para las tendencias 0.5 y aproximado para la oscilación 0.4. Y de este lado tenemos la de gráfica de corrida con una muestra de 5. Entonces aquí podemos ver que son menos puntos graficados como en la que vimos acá. Y aquí tenemos el número de corridas, también corridas esperadas. Y aquí tenemos el valor de P de 0.005, es mucho menor, que representa lo mismo, ¿no? Que tenemos datos graficados tanto en la parte superior como en la de abajo. Aquí tenemos valor de P aproximado para oscilación 0.06. Y pues aquí podemos ver que todo está bajo control, ¿no? Nos pide determinar si está bajo control y sí, todo está dentro de los límites, ¿no? Todo está dentro de la gráfica, todo está bien graficado. Entonces ahora nos pide realizar una gráfica XR y determinar si la gráfica está bajo control. Nos vamos a ir aquí a estadísticas, gráficas de control por subgrupo y XR. Vamos a seleccionar onzas y vamos a seleccionar en tamaño de subgrupo 5. Nos vamos a ir a opciones de XR, a pruebas y vamos a seleccionar todas estas pruebas. Estos números ya vienen por default seleccionados, entonces le damos a aceptar y le damos nuevamente en aceptar. Y aquí tenemos la gráfica XR, donde tenemos la media de la muestra y el rango de la muestra. Aquí en la media tenemos 11.89 con un límite superior de 11.929 y un límite inferior de 11.85. Y aquí podemos ver que no tenemos ningún punto fuera de los límites, ningún punto en rojo, entonces podemos determinar que todo está bajo control. De este lado igual podemos ver que no tenemos ningún punto fuera de los límites y que también todo está bajo control porque ninguno está señalado de color rojo. Aquí tenemos el rango de la muestra que es de 0.06, límite superior de 0.13, límite inferior es igual a 0. Y pues aquí podemos determinar que todo está bajo control. Ahora nos vamos con lo siguiente que nos pide. Se ha tomado una decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades del día por 30 días y elabora una gráfica XS con el nuevo tamaño de la muestra y determina si todo está bajo control. Ok. Bueno, una vez determinado esto, pues ya podemos ver que durante los 30 días que se tomaron 5 muestras, la gráfica XR y la gráfica de corridas nos determinó que todo está bajo control. Ahora vamos a ver la siguiente muestra, que vendría siendo esta. Esta sería la siguiente muestra.
en donde es un nuevo tamaño de la muestra y determina si está bajo control estadístico. El muestreo es de 10 unidades por 30 días. Entonces, aquí tenemos alrededor de igual aquí de 300 datos, porque aquí el tamaño de la muestra aumentó, fueron 10 muestras durante 30 días. Aquí tenemos día 1, sus 10 muestras. Las onzas, día 2 y sus 10 muestras. Y las onzas que tuvieron cada una de ellas, ¿no? Nos vamos a ir aquí a estadística, control, gráfica de control, para subgrupos y vamos a hacer S. Solo deja colaborar que si es XS. Vamos a seleccionar onzas y el tamaño de grupo es 10. Nos vamos a opciones, a etapas y pruebas. Y vamos a seleccionar todas estas pruebas. Y le damos en aceptar y nuevamente en aceptar. Y aquí ya nos está lanzando, generando la gráfica XS, en donde aquí podemos ver que tenemos dos gráficas, en una donde se nos grafica la desviación estándar de la muestra y la media de la muestra. Aquí recordemos que los límites son generados de acuerdo a los datos que se nos presentan. Aquí tenemos el límite superior, que es de 12.02 y el límite inferior de 11.8813 con una media de 11.95. Y aquí podemos ver cómo tenemos un punto en rojo, que es lo que nos está representando que algo no está bien, ¿no? Que hay algún dato que brinca y que se sale de los límites. Entonces aquí, si dejamos el cursor en esta parte roja, nos dice que el dato que nos está brincando, por así decirlo, es la muestra 8. Las pruebas fallaron. Es lo que nos está diciendo. Que nos vamos a la prueba 8, que son estas. Esas son las pruebas que fallaron. Si nos damos cuenta, podemos ver que aquí la cantidad de las onzas fue superior. Generalmente es de 11.70, 11.90, 96 por así decir. Y aquí son mayores, ¿no? Es de 12.25, 12.31. Entonces por ello que aquí nos está brincando y nos está diciendo que hay un error, ¿no? Que no está bajo control. Y en esta otra gráfica nos está, pues aquí no tenemos ninguna falla. Aquí es la desviación de la muestra, límite superior, límite inferior y la desviación, ¿no? De la muestra. Aquí tenemos la muestra y aquí no tenemos ningún punto en rojo, por lo cual aquí todo está bajo control. Sin embargo, aquí sí, ¿no? Aquí podemos determinar que hay en esta situación sí hubo unos datos los cuales las pruebas fallaron. Y así es como queda concluida este ejercicio, en donde podemos ver que en estos dos puntos todo está bajo control y se nos sale un poco de control cuando ya empezamos a realizar un muestreo de 10 unidades. Entonces sí hay que ver ese show, ver cómo arreglar ese punto, ¿no? Y aquí tenemos el siguiente ejemplo, que es llenado de latas de atún de 140 gramos, cual nos dice que una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días y elaborar las siguientes gráficas. De igual forma nos pide una gráfica de rachas, una gráfica XR y una gráfica XS. Entonces vamos a ir a Minitab. Aquí. Ok, aquí ya estamos en Minitab y primero nos está pidiendo
una gráfica de corridas. Nos vamos aquí a estadística. Bueno, primero que nada aquí tenemos, son alrededor de 240 datos. Es una muestra es una muestra durante 30 días de 8. Y aquí tenemos el peso del atún. Entonces vamos a estadística para herramientas de calidad y diagrama de corridas. Aquí vamos a seleccionar peso de atún y tamaño de su grupo va a ser de 10 y le damos en aceptar. Ok, aquí podemos ver que no tenemos ningún punto subrayado de rojo. Todos los puntos están dentro de los límites. Tenemos el peso en atún y tenemos la muestra. Los puntos grises representan todos los datos que tenemos de manera individual y los datos azules representan la muestra de 10 días. Muestra 1, muestra 2, pero por ejemplo en esta muestra ya están los 10, aquí ya están los otros 10 y así sucesivamente, ¿no? Es lo que representan los azules y los grises. Aquí tenemos un valor de P de 0.5, un valor aproximado para conglomerado de 0.5, número de corridas 13, número de corridas esperadas igual 13, la corrida más larga de la media es de 5, número de corridas hacia arriba y hacia abajo son 14, número de corridas esperadas 15.7, corridas más largas hacia arriba y hacia abajo son 3, valor de P aproximado para oscilación 0.799 y pues aquí podemos determinar que todo está bajo control. Ahora bien, nos vamos nuevamente a estadística, gráficas de control, subgrupos y XR porque también nos pide una XR. Aquí vamos a seleccionar peso y tamaño 10. Opciones, nos vamos a ir a pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas y le damos en aceptar. Otra vez en aceptar y aquí podemos ver que nos está generando dos gráficas. Nos está enseñando dos gráficas. La primera es sobre la media de la muestra y la muestra tenemos límite superior e inferior y esta es la media. El límite superior es de 139.7, la media es de 139.3 y el límite inferior es de 138.9. En esta de acá abajo tenemos el rango de la muestra como eje Y y eje X tenemos la muestra. El límite superior es de 2.1. El rango de la media es de 1.2. Límite inferior de 0.2. Y aquí podemos determinar, aquí podemos ver visiblemente es que no tenemos ningún punto en rojo. Todos los puntos están dentro de los límites, todos los puntos llevan una secuencia aparentemente normal, y por ello podemos determinar que tenemos todo bajo control, ¿no? Que todo está bajo control estadístico. Y ahora bien, checamos qué otra cosa nos pide. Como punto 3 se nos dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por los 30 días, o sea, ya no son 8, ahora se van a tomar 15 unidades. Y nos pide elaborar una gráfica XS para determinar si todo está bajo control estadístico. Entonces nos vamos a esta nueva muestra que ahora son 15 muestras al día durante 30 días y tenemos 450 datos. Y vamos a realizar una gráfica XS. Entonces nos vamos a estadística, gráficas de control, subgrupos y XS.
Aquí vamos a seleccionar peso de atún, subgrupo es de 15 y vamos a opciones, pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas que nos da Minitab. Le damos en aceptar y nuevamente en aceptar. Y aquí ya tenemos la gráfica o las gráficas en XS, en donde en una nos muestra la media de la muestra, en donde el límite superior es de 140.07, un límite inferior de 139.69 y una media de 139.8. Recordemos que los límites superior se calculan dependiendo de los datos de la muestra, es por lo que se determinan los valores. Y en esta tabla podemos ver que todos los datos están dentro de los límites, ninguno está en rojo, la secuencia de los datos es aparentemente normal y se puede determinar que todo está bajo control. Ahora sí nos vamos a esta gráfica en donde se nos grafica la desviación de la muestra. Igual tenemos un límite superior de 0.37, una desviación de 0.24 y una límite inferior de 0.10. Y aquí podemos ver que tenemos un punto en rojo, que es la muestra 8. La desviación estándar de la muestra es igual a 0.3857. Ok, el límite superior es de 0.37 y este es de 0.38. Las pruebas fallaron, igual a 1. Y nos dice que es la muestra 8. Entonces si nos vamos para acá y nos vamos a la muestra 8, okay, podemos ver que el peso sí tiene una variación a lo que normalmente en las otras muestras maneja. Por ejemplo, es de 139, 140 y aquí tenemos 140. Sí, son las que nos menciona que fallaron. Entonces aquí podemos determinar que no tenemos todo control, que tenemos aquí un dato que está brincando, una muestra que falló debido a que la desviación estándar es superior al límite inferior. Entonces aquí hay unos datos que sí pues nos están fallando y deberíamos de checarlos detenidamente y ver qué es lo que nos está ocasionando ese fallo, ¿no? Y de esta manera terminamos, el ejercicio número 2 y ahora continuamos con el siguiente tema, que es control estadístico de procesos, pero gráficas de control para atributos. Entonces vamos a irnos directamente a los ejemplos. Nos vamos a brincar la teoría. El primer ejemplo nos dice: ejemplo de desfibriladores defectuosos. Kyodan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Yuan no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100.000 desfibriladores Perry Though the Earth podían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presentan el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción en P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Los defectos es 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7.
Nos vamos a ir entonces a Minitab para verificar que estén todos los datos y poder analizarlos. Bueno, aquí ya estando en Minitab, pues podemos ver que aquí tenemos los 20 lotes, el tamaño de lotes, que fue de 10.000 piezas cada uno, y los defectos que tuvo cada lote. Primero tuvo 15, el segundo 12, el 13, 14 defectos. Ahora si analizamos lo que nos pide el problema, nos dice que construyamos una gráfica de control para proporción P de aparatos de efectos y determina el proceso de bajo control estadístico. Primeramente, si nos vamos aquí en el asistente y nos vamos a gráfica de control, aquí podemos ver que tenemos de atributos y tenemos continuos. Aquí en atributos podemos graficar los elementos defectuosos. En este caso, un ejemplo sería de un lote y aquí defectos por unidad. Sin embargo, acá donde dice continuos, son datos recolectados en grupos y tenemos las gráficas IMR, tenemos gráfica de XR, que es de tamaño de subgrupos. Si el tamaño de subgrupos es menos de 8, se utiliza una gráfica de XR, y si el tamaño de subgrupo es mayor de 8, se utiliza una gráfica de XS. Entonces, aquí nos está pidiendo que hagamos una gráfica, utilicemos la gráfica P. Sin embargo, aquí en estadística también tenemos todas estas gráficas. Nos vamos a control estadístico y nos vamos a gráficas de atributos. Y aquí tenemos la gráfica de P, que es la que nos pide el ejercicio, de PDLI, que es crear una gráfica de P que corrija la dispersión excesiva o la dispersión insuficiente. La NP, tenemos la U de LI y la C. Aquí el ejercicio nos está pidiendo directamente que hagamos la gráfica de P. Sin embargo, antes de esto siempre se recomienda realizar un diagnóstico de gráfica para ver cuál es la que Minitab nos recomienda hacer de acuerdo a todos los datos, de acuerdo a todos los datos que ya tenemos capturados. Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas. Nos vamos a ir directamente a la gráfica P, resolver el ejercicio y después vamos a volver a analizarlo, pero ahora haciendo primero un diagnóstico y de ahí partimos para dar la otra solución o para ver si nos da el mismo resultado, si nos da diferente en el ejercicio. Entonces nos vamos a ir a P. Ahí está. Aquí está ya llenado porque antes de grabar practiqué. Entonces usualmente pues esto sale así en blanco. Entonces aquí en variable vamos a seleccionar defectos y aquí en tamaño de subgrupos vamos a seleccionar tamaño de lote. Nos vamos a ir a donde dice opción de gráficas y nos vamos a ir a donde dice pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas que tenemos aquí. Usualmente solamente está seleccionada la primera, entonces nomás seleccionamos las 3 que siguen, son 4. La primera consideración es que un punto sea mayor que K, desviaciones estándares de la línea central y K es igual a 3. En el segundo, K es igual a 9 y aquí se traduciría en que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. En el tercero, 6 puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes. Y 14 puntos consecutivos alterando hacia arriba y hacia abajo. Estos datos nos los da Minitab, sin embargo nosotros podemos modificarlos. En la teoría de las gráficas por atributos nos dice que son 8 puntos consecutivos cuando ya se considera como un error, por así decirlo, o fuera de control. Aquí Minitab nos está manejando 9, que como les comento, este es un dato que ya nos los da el programa, pero se pueden modificar. Ya dependerá pues de cada quien, ¿no? Le damos en aceptar y le volvemos a dar en aceptar. Y aquí ya nos va a generar lo que vendría siendo la gráfica P de defectos.
en donde podemos ver que nos está señalando 3 puntos en rojo y nos está mostrando que es la prueba 2 la que está fallando. Entonces, si le damos control E, nos vamos nuevamente en opciones de gráficas, a pruebas, y podemos ver, no se puede quitar, bueno, que la prueba 2 es que aquí, como K es igual a 9, que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Es lo que nos está indicando. Entonces aquí podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces podemos ver que tenemos 9 puntos consecutivos, y es por ello que ya aquí ya Minitab nos está marcando como que aquí hay un error, ¿no? Aquí hay una falla, aquí algo no está bien en tu gráfica, ¿no? En tus datos. Y acá abajo podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí como en la prueba 2 nos dice que son hasta 9, ¿no? A partir de 9, entonces por ello que ya nos marca los demás también en rojo, porque pues el límite es 9, ¿no? A partir de 9 números de 9 datos consecutivos, pues ya se marcan como un error. Y aquí nos dice, si ponemos el cursor en el punto rojo, nos dice que nos da como muestra de detalles, ¿no? Etiquetas de datos es la muestra 20, y la prueba que falló fue la 2, que son la de los 9 puntos consecutivos. Y pues aquí tenemos el límite superior, que es de 0.001948, el límite inferior, que es de 0.00059. Aquí en el eje Y tenemos la proporción y en el eje X tenemos la muestra. Entonces, una vez analizada y elaborada la gráfica de P, nos vamos al ejercicio porque nos pregunta que determinemos el proceso bajo control estadístico. Pues por el tema de que tenemos estas fallas, podemos determinar que no está bajo control. Hay algo que nos está, ahora sí, hay una falla, valga la redundancia, dentro de nuestros datos que nos están resaltando, ¿no? Que nos están proporcionando un descontrol. Son datos que a lo mejor no son comunes, son datos ahí atípicos, por así decirlo. Entonces podemos determinar que nuestra muestra no está bajo control estadístico. Entonces, una vez respondiendo lo que nos pide el ejercicio, vamos a volver a analizar el problema, pero ahora realizando primero un análisis, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Un diagnóstico. Vamos a realizar primero el diagnóstico para que Minitab nos diga cuál es la mejor gráfica para utilizar para específicamente este ejercicio, ¿no? Entonces vamos a hacer el diagnóstico solamente para verificar si estamos bien con esta gráfica o si no, ¿no? En variables le vamos a poner defectos y en tamaño de subgrupos, tamaño de lote. Le vamos a aceptar. Y diagnóstico de P para defectos, gráfica de probabilidad binomial, relación. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas, que fue la que nos pidió el ejercicio, fue realizar una gráfica P. Sin embargo, Minitab nos está diciendo que al realizar esta tabla nos puede dar una tasa elevada de alarmas falsas, y nos dice que consideremos usar una gráfica de P de Lie. El límite superior depende del número de subgrupos y el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Una relación de variación observada, una variación esperada del 192.2%, el límite superior del 95% para la relación si la P del proceso es constante, 163.8%. Entonces aquí Minitab nos está
sugiriendo que realicemos una gráfica de P de la I. Entonces vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y gráfica de P de la I. Vamos a seleccionar defectos y vamos a seleccionar tamaño de lote. Nos vamos a opciones de gráfica, pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas que nos está dando. Le damos en aceptar nuevamente y vamos a realizar una comparación entre las dos tablas, ¿no? Aquí tenemos la que nos pidió hacer el ejercicio y aquí la que nos está recomendando Minitab. Pues podemos ver que hay una pequeña diferencia, pequeña pero considerable, ¿no? En estos casos creo que sí es considerable los detalles. Aquí podemos ver que nos está resaltando otro punto. Aquí podemos ver que tenemos estos 3 puntos que son los de aquí, el 2 de acá arriba, pero aquí nos está marcando otro y nos está diciendo que es la prueba 1. Entonces recordemos que, la prueba 1 nos dice que un punto mayor a, en este caso 3, desviaciones estándares de la línea central. Ok. Un punto mayor que 3, de 3 desviaciones desde la línea central. Ok. Es lo que nos está aquí marcando otro defecto. 1, 2, 3. Desde la línea central. Ajá, sería este. La muestra 7 es la que está fallando. Y pues es la prueba 1. Aquí podemos ver que aquí nos dio como más detalle o nos resaltó otro punto que acá, por ejemplo, en la gráfica P no nos está marcando, aunque a pesar de que es los mismos datos. Entonces, pues de igual forma, de acuerdo a lo que nos pide el problema, solamente nos reafirma de que no está el proceso bajo control estadístico, ¿no? Que debemos de hacer un análisis sobre esos datos que nos están resaltando, que nos están generando una falla. Y primeramente realizar un diagnóstico para evitar, por ejemplo, datos erróneos, porque aquí pues nos faltó ¿no? Este punto que también es una falla. Y ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio, que nos dice que ejercicio de desfibriladores defectuosos es parecido al primero y nos dice que considere un proceso que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación, se lista el número de desfibriladores defectuosos de lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción de P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Y aquí tenemos los defectos que tuvieron los lotes, ¿no? Entonces nuevamente vamos a abrir ahora Minitab con estos datos para poder darle solución a lo que nos está pidiendo el problema. Listo. Aquí ya está Minitab con los datos. Igual aquí tenemos 20 lotes, el tamaño de lotes de 10.000 y los defectos que tuvieron cada uno de los lotes. Aquí el primero tuvo 10 defectos, el segundo 14, el tercero 22. Recordemos que podemos resolverlo desde el asistente en gráficas de control. Y aquí tenemos tipos de datos, tenemos datos continuos y datos por atributos, en donde podemos graficar elementos defectuosos o defectos por unidad. Sin embargo, lo vamos a resolver desde la barra de herramientas de aquí. Nos está pidiendo construir una gráfica de proporción de P. Igual, ¿no? De P.
desfibriladores defectuosos y determina el proceso. Ok. Nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, control por atributos, y nos vamos a ir directamente igual como el ejercicio nos pide, ¿no? Directamente nos vamos a realizar la gráfica P, que es la que nos pide, y después vamos a realizar el diagnóstico. O no, vamos a hacer primero el diagnóstico de gráfica para ver cuál nos recomienda. Le vamos a poner variable de efectos y en subgrupo tamaño de lote y le damos en aceptar. Y dice, el uso de una gráfica P no debería tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Ok, aquí sí nos recomienda realizar una gráfica en P. Entonces nos vamos a ir a hacer la gráfica en P como nos lo pide en el ejercicio. Vamos a hacer gráficas de control, gráficas por atributos y en P, gráfica de P. Vamos a seleccionar defectos y vamos a seleccionar tamaño de lote. Nos vamos a ir a opciones de gráfica, en pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas que nos aparecen, que son 4, y le vamos a dar en aceptar. Y aquí ya nos está generando la gráfica de P y aquí podemos ver que no tenemos ningún punto en rojo, el cual nos indicaría algún fallo, algún error, algún dato anormal. Sin embargo, al no marcarnos ningún punto en rojo nos quiere decir que todo está bajo control estadístico y que no tenemos ningún problema sobre nuestros defectos, ¿no? Todo está dentro de los límites. Por ejemplo, aquí tenemos el límite superior, que es de 0.003340, el límite inferior de 0.000660, y aquí tenemos un P igual a 0.002, la que vendría siendo la proporción, el eje Y de proporción y el eje X de muestra. Nos vamos a ir aquí a ver qué nos pide el ejercicio, construir una gráfica de P, ya lo hicimos, y determine si el proceso está bajo control. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control. En este caso, de acuerdo a nuestra gráfica, podemos determinar que el proceso sí está bajo control estadístico. Entonces, aquí no hay, como está bajo control estadístico, no hay nada que identificar de acuerdo a algo que no esté bajo control, porque nos está marcando que todo está, ahora sí que, que todo está bajo control. Entonces, así es como se terminaría de contestar el segundo ejercicio. Lo vamos a hacer solamente como para practicar o verlo de otra manera, aunque todo esté bajo control. Nos lo vamos a hacer desde el asistente, gráfica P, columna de números defectuosos, vamos a poner defectos, tamaño constante de subgrupos, le vamos a poner tamaño de lote, aquí en columna de tamaño de subgrupos, tamaño de lote, estimar a partir de los datos, le damos en aceptar. Y aquí ya nos genera como todo más a detalle, ¿no? Aquí podemos ver las gráficas, es estable la proporción de elementos defectuosos, aquí nos dice que sí, que es muy estable, total de elementos, número de defectuosos 400, el porcentaje, número de subgrupos 20 y tamaño de subgrupos 10.000, gráfica de P de defectos, que es la que nosotros realizamos. Aquí tenemos buscar estos patrones, tendencia. Es como buscar cuáles se parecen más, ¿no? Utiliza una gráfica P para evaluar la estabilidad del porcentaje de efectos de su proceso. Y aquí tenemos la tarjeta de informe. La estabilidad está correcta, está bajo control, número de subgrupos también, tamaño de subgrupos, variación esperada.
Lo que hace el asistente es que nos da como un resultado muchísimo más detallado. Y así es como terminaríamos este ejercicio. Espero haber sido lo suficientemente clara y nos vemos en un próximo video.